Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a revisar el tema de justificación. Antes de empezar, me gustaría que de forma general alguno de ustedes me platicara cuáles son los elementos que debe contener la justificación de forma simplificada. ¿Cuáles son aquellos que recuerdan? ¿Qué no se le puede pasar a su justificación? Buenos días, doctora, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Dulce. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, la justificación, pues es el para qué de nuestra investigación. Y ahí de los elementos o los criterios que debemos de tomar en cuenta para elaborar la justificación, pues es precisamente la magnitud del problema, ¿no? El impacto, por ejemplo, las incidencias, las prevalencias, los años de vida saludables perdidos, las tasas de mortalidad, pues el impacto que tiene así a escala, desde lo general hasta lo particular. Esa es la magnitud. Otro elemento que debe de contener la justificación, pues es precisamente la trascendencia, es decir, la carga o el impacto que tiene tanto para el paciente, el problema o la enfermedad, y también, pero también para en nuestro caso, pues el impacto que tiene a nosotros como prestadores de servicios, ¿no? En cuanto también a costos, ¿sí? Otro elemento que también se debe de considerar en la justificación, pues es la vulnerabilidad. También está la factibilidad y la viabilidad. Dentro de la factibilidad y la viabilidad, pues es de que tengamos pues sea factible realizar la investigación o el estudio en que tengamos las autorizaciones pertinentes y que cumplamos también con las disposiciones pues de ética, ¿no? En cuanto a viabilidad y factibilidad. Y pues esos son a grandes rasgos lo que debe de contener una justificación. Perfecto. Muchas gracias, Dulce, por la introducción. Perfecto. Ahora, la parte más importante de su proyecto de investigación, parte fundamental de que ustedes puedan o no ingresar a la maestría, es que durante la presentación de sus proyectos, ustedes puedan convencer a sus sinodales, a sus directores de tesis, de la relevancia que tiene su estudio. ¿Cuándo consideramos que un proyecto es clínicamente relevante? Es una pregunta que va a tener un impacto directo e inmediato en el paciente. ¿Por qué? Porque va a buscar mejorar la salud o la calidad de vida de los participantes. Pero para nosotros poder plantear una pregunta relevante, necesitamos partir de un cuestionamiento estructurado. Si ustedes hasta este momento no tienen los elementos de la pregunta pico adecuadamente definidos, ¿qué van a justificar? Entonces, todo parte de la pregunta. Una pregunta bien elaborada es una pregunta que ya está medio resuelta. Ujú. Y después de esto, pues se va a buscar que esta pregunta pueda tener impacto en la salud o calidad de vida de los participantes. ¿Qué pasa si ustedes omiten la justificación? Si su pregunta no tiene relevancia clínica, ¿qué es lo que sucedería? Pues lo que nos decía un poco Dulce, se va a invertir un montón de esfuerzo con mínimos beneficios y pueden ustedes exponer a muchas personas a maniobras injustificadas. Hay un estudio que se denomina SPRINT. Este estudio se llevó a cabo en adultos con hipertensión sistólica. La intervención era llevarlos o a control estándar o a control estricto, que era una presión menor a 120. El desenlace era el evitar enfermedad cardiovascular. Ustedes podrían decir, bueno, pues es algo que podemos hacer nosotros todos los días en la clínica, podemos llevar a pacientes a control estricto y no va a pasar nada. Este proyecto, aun cuando parecía inocuo, era más probable y casi el doble que se condicionara daño renal, disminución en la tasa de filtrado mayor al 30% o que se generara una disminución en la tasa de filtrado mayor a 60, o bien también fue posible desarrollar insuficiencia renal aguda. Entonces, toda maniobra, por inocua que parezca,
puede condicionar algún grado de riesgo. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes quisiera evaluar la prevalencia de violencia en el embarazo? ¿Qué sucedería? Solo van a hacer una encuesta. Este cuestionario se trata de un cuestionario que imprime mayor riesgo o es un proyecto sin riesgo. Es un estudio transversal, una sola medición, solo quieren evaluar violencia mediante una encuesta. ¿Es un proyecto que tiene riesgo o no tiene riesgo? ¿Qué opinan? Déjenme ver en el chat. En el chat me dicen que no tiene riesgo. Ana y Cintia me dicen que no tiene riesgo. Pero ¿qué pasaría si la paciente, ustedes le dan una copia del consentimiento informado? Esa es su obligación. La paciente lo guarda en su bolsa y su esposo maltratador la encuentra. Imagínense cómo le va a ir. Entonces, parece que es un estudio sin riesgo, en realidad es un estudio con riesgo mínimo. Entonces, todo procedimiento, por más inocuo que parezca, puede considerarse que tiene algún grado de riesgo. En algunas ocasiones, si aplican ustedes una encuesta que va a evaluar a lo mejor estilo de vida, sin más evaluación del estado mental, de conducta o de ánimo, pues sería un estudio sin riesgo. Pero si ustedes ya van a hacer alguna determinación o van a evaluar algún aspecto de la salud mental, ese riesgo ya sería mínimo. Entonces, todo proyecto, aunque parezca inocuo, puede tener alguna, algún grado de riesgo en mayor o menor medida. Por eso es tan importante que cuando ustedes se planteen su pregunta, pues esta esté adecuadamente justificada. Y les digo, esta es la parte más difícil. Cuando ustedes logran convencer con su justificación, pues es una pregunta y es un proyecto que en general va a ser viable. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por una necesidad que resolver. Siempre les pregunto a mis alumnos, cada vez que están presentando su proyecto de investigación, su pregunta o que ya están medio perdidos en el camino, siempre les comento que regresen al momento en el que se les ocurrió esa pregunta de investigación. Y digo se les ocurrió, pero no es una ocurrencia. Generalmente surge de una necesidad, de algún vacío en la clínica, de alguna dificultad que han enfrentado en sus guardias o en el quehacer cotidiano. Entonces, siempre que estén un poco perdidos, acuérdense de qué los llevó a plantearse esa pregunta de investigación dentro de otras 1000 posibles. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, pues por el principio, delimitando adecuadamente los componentes de su pregunta de investigación y no solo los componentes de la pregunta, sino los componentes del diseño arquitectónico. Pero lo que deberá quedar muy claro es cuál es el estado basal, cuál es la maniobra y cuál es el desenlace. Y con esto, a partir de aquí, formarán su pregunta pico, peco o pies, de acuerdo al objetivo del estudio, al diseño o si es un estudio de prueba diagnóstica. Una vez que ustedes hacen su pregunta pico, van a hacer su búsqueda con sus términos MESH o con los descriptores en salud. ¿Por qué es necesario y fundamental hacer la búsqueda en esta parte del camino? ¿Y qué han encontrado ustedes? Es para ver si ya tienen la respuesta de lo que nosotros estamos buscando. Ok, Alicia, ¿nos puedes platicar cuál es tu pregunta de investigación y qué resultados te arrojó tu búsqueda preliminar? Yo estoy tratando de ver si se puede hacer estado emocional en los cuidadores primarios de los niños que viven con diabetes tipo 1. Ok, Quiero, bueno, eso arrojó que ya hay como estudios en los que establecen que pues hay cierto, sobre todo no enfocado en niños con diabetes tipo 1, sino en pacientes con enfermedad crónica. ok, Entonces, en los pacientes con enfermedad crónica, pues ya se sabe sobre la sobrecarga emocional, que a veces llegan hasta casi un 40%. Entonces, lo que yo quiero hacer es la comparativa porque pues ahora
Eso ya se conoce con el tratamiento que se ha llevado, que es con, principalmente con monitoreo con glucosas capilares. Y entonces yo quiero hacer la comparación ahora que ya se está instalando el monitoreo continuo de glucosa. Si realmente Ok, disminuye la sobrecarga con el monitoreo continuo de glucosa, que es una nueva técnica de medición. ok. Entonces, ¿tu estado basal cuál es? Es los cuidadores primarios de pacientes que viven con diabetes tipo 1. Ah, diabetes tipo 1. ¿Tu intervención? Sobrecarga a ver, mi intervención es meter a los pacientes, pero que ya están con un monitoreo continuo de glucosa. Monitoreo continuo. ¿Y cuál es el comparador? El monitoreo nada más con glucosas capilares. Ujú. Glucosa capilar. Y el desenlace es sobrecarga del cuidador. Sí, Ok, sobrecarga emocional del cuidador. ok. Entonces, parte de este vacío en el conocimiento y de lo que has encontrado al hacer tu búsqueda es que se ha evaluado la sobrecarga del cuidador, pero en algunas otras patologías, no en pacientes que tienen diabetes tipo 1. ¿Cuál es el beneficio que tú esperas? ¿Qué es lo que dice la evidencia respecto a esta pregunta? ¿Hay algún estudio que haya evaluado el impacto del sensor en la sobrecarga del cuidador? ¿Y qué tanto esperas que Eh, disminuya? pues hasta ahorita no he encontrado todo lo que se ha hecho de monitorización continua de glucosa es en población adulta y sobre todo muy enfocado a diabetes también tipo 2 y bueno, a adultos ya con monitoreo continuo de glucosa. Ok. En Eh, estos adultos, ¿sí has observado un beneficio del uso del sensor en la mejora de la sobrecarga del cuidador? Tanto como sobrecarga emocional, no es que haya encontrado, a lo mejor me hace falta buscar más. Hay un poco en mejoría, sobre todo en apego a la mejora al tratamiento y control glucémico, Ok. pero Entonces, de sobrecarga emocional específicamente, no, porque de hecho son como herramientas que tiene poco que se han instalado. va a ser necesario que busques algún antecedente. A mí siempre me ayuda cuando estoy empezando a trabajar en algún nuevo proyecto, buscar algún artículo, el artículo que más se parezca a lo que quiero hacer. Ese artículo me va a mostrar los términos mesh, los sinónimos con los que los términos de búsqueda se están empleando. Eso ayuda a que ustedes identifiquen. A lo mejor el término mesh no es correcto o no hay un término mesh para lo que quieres evaluar y tendría que hacerse una búsqueda con términos libres. Entonces, traten de encontrar ese primer artículo, que puede ser una revisión sistemática, puede ser una revisión narrativa o un estudio primario, pero lo que les va a brindar ese artículo es información sobre cuáles son los sinónimos para que ustedes puedan de forma más sencilla ubicarlo. Es necesario, Alicia, que aquí trates de buscar la información más parecida, porque una parte fundamental de hacer la justificación y la búsqueda de información tiene que ver con el poder tener elementos para saber qué tanto impacto tiene tu intervención sobre el desenlace. No podemos partir a ciegas, necesitamos apostarle. Tú necesitarías saber de estos antecedentes qué tanto el uso de sensor esperas que disminuya la sobrecarga emocional del cuidador. Entonces, aquí creo que hace falta un poco más de búsqueda. Mi sugerencia, cuando ustedes hagan su búsqueda, es que hagan un cuadro de evidencia. Entonces, ponen el autor, especifican en qué población se llevó a cabo, en qué año, cuántos participantes se incluyeron, eran pacientes con diabetes tipo 1, eran niños o eran niños y adolescentes o incluían a población adulta. ¿Cuáles son las variables que se evaluaron? Por ejemplo, cómo se evaluó sobrecarga emocional del cuidador y qué tanto se presentó en cada uno de los grupos. Esto
de forma visual y esquemática, nos permite entender como evaluadores, como revisores, que su búsqueda fue exhaustiva. Y esto nos permite saber qué hay, qué no hay, si hay un verdadero vacío en el conocimiento o cuál es la necesidad. Por aquí me ponen en el chat, Ale, como un estado del arte exacto. Pero acuérdense que le tienen que poner números. No se vale que solo me digan, no hay nada descrito o los resultados son controversiales. Cuando ustedes dicen no hay nada descrito, lo primero que tiendo a hacer es irme a PubMed rapidísimo y buscar su pregunta para ver si en realidad es que no hay nada descrito. Entonces, si esto les pasa, o no es la pregunta correcta o no están utilizando adecuadamente los términos mesh. Traten de usar sinónimos. Entonces, una vez que tienen su palabra pico, hacen su búsqueda, van a pensar entonces en cuál es la relevancia clínica de responder esa pregunta. ¿Por qué se van a enfocar a esa pregunta y no a los cientos de preguntas que surgen o han surgido dentro de su práctica clínica? Entonces, eso es fundamental. Y confíen en su intuición, en su juicio médico, porque las mejores preguntas de investigación surgen de este ejercicio cotidiano de la medicina. Si yo quiero plantear un proyecto de diabetes tipo 1 en niños, pues seguramente Alicia me va a decir que esa pregunta ya está resuelta. Difícilmente desde un escenario administrativo, desde un escritorio, vamos a tener buenas preguntas de investigación que tengan impacto clínico. Ustedes son los expertos, entonces confíen en su intuición y sean contundentes al momento de presentar la propuesta. ¿Cuál fue el escenario que hizo que se plantearan esa pregunta? Ahora, esto es una necesidad. Debe haber un vacío en el conocimiento. Si la pregunta ya está resuelta, pues inviértanle 2 horas de su fin de semana, 5 horas de su fin de semana, pero no le inviertan 2 años a una pregunta que ya tenía respuesta, porque esto no es ético. Estamos desviando nuestra atención y recursos en un proyecto que ya tenía respuesta. Esto puede llevarlos, si no lo plantean adecuadamente, a tener una respuesta irrelevante. Bueno, ¿y eso para qué me sirve? ¿Qué impacto va a tener si el medicamento ni siquiera está disponible? O el beneficio es mínimo. ¿O qué impacto va a tener si yo estoy derrochando tiempo y recursos? Y es el tiempo que ustedes le invierten, pero además el tiempo de los pacientes. Y además, ¿les puedo pedir si apagan sus micrófonos? Gracias. Ok. Ahora, entonces, pueden ustedes invertir tiempo, pero también las personas que le están ayudando, si su asistente les está ayudando, si su enfermera, si sus alumnos les están ayudando, si el paciente le está invirtiendo tiempo, pues ¿para qué los hacen invertir tiempo si esa pregunta ya tiene respuesta? Ahora, vamos a ir evaluando algunos ejemplos. Traté de tomar ejemplos de lo que ustedes me mandaron en las tareas. Esto lo vamos a continuar revisando la siguiente semana, así que si hoy no está su ejemplo, pues lo vamos a continuar revisando. Loreli. Sí, bueno, es que yo no mandé mi ejemplo, pues, o lo intenté mandar, pero me dice que está mal el correo. Pero bueno, nada más quería ver si podía ayudarme un poquito en esta duda que tengo, porque, por ejemplo, en mi caso, yo estoy intentando, bueno, el problema que yo he tenido en mi consulta con mis pacientes es que, bueno, yo soy cirujana. Y lo que hemos visto es que hay muchos pacientes con obesidad que tienen hernias primarias o incisionales. Y la mayoría de los pacientes, la inmensa mayoría, no logran bajar de peso el requerido para considerar que tienen bajo riesgo para complicaciones quirúrgicas o transoperatorias. Y entonces, en las guías, las últimas que estuve leyendo, que son actuales de 2023, pues dice que pues, la recomendación es que el paciente se haga una cirugía bariátrica y concomitantemente o posteriormente se haga una plastía de pared. En este caso, el problema es que nosotros, pues a lo mejor por la estructura del IMSS, que no tenemos tanto recurso, porque esa es la duda, pues los pacientes difícilmente acceden a una cirugía bariátrica.
Entonces, lo que nos hemos visto es obligados a operar a pacientes con índices de masa corporal muy elevados, pero pues algo bueno es que hay como una técnica que ya tiene muchos años usándose, que es pues ya, y que ya está como, pues ya tiene como cierto grado de evidencia de que pues tiene menos recidiva, menos infecciones, que es la separación de componentes posterior o las cirugías posteriores, pues con acción posterior, que son abiertas. Y mi duda ahí es que yo lo que quería comparar era si esos pacientes, que si podemos arriesgarnos a operar pacientes con obesidad, o sea, sin que bajen de peso, porque el problema es que en la consulta nos los llevamos así como de un mes más para que baje peso y lo mandamos a nutrición y no hay una pérdida significativa de peso en la mayoría de los pacientes. Entonces es algo que entre compañeros comentamos mucho de que pues es que no bajan de peso y entonces en las guías dice que pues lo ideal es que bajen de peso, que se hagan una cirugía bariátrica y después se operen. Pero el problema es que nosotros tenemos muchos pacientes que llegan complicados a cirugía de urgencia con obesidad y tienen mayores complicaciones posquirúrgicas también. Ok, Loreli, estado basal. Sería pacientes obesos o con índice de masa corporal mayor a 35 con hernia abdominal, hernia de pared. Intervención. Practicar de forma electiva una reparación de hernia o una plastía de pared posterior. Y el ¿Operador? comparativo sería dar el manejo conservador o vigilancia hasta que logren la pérdida de peso. O sea, en ese periodo, ¿qué pasa? O sea, es que ahí es donde me confundo. Sería, si a los pacientes que operamos con obesidad les va a peor que a los pacientes que no operamos esperando que bajen de peso. Pero no sé ¿Cuál si es sea el un buen desenlace? comparativo. Pues yo esperaría que aunque no se recomienda tanto la cirugía en pacientes obesos, puede ser que les vaya mejor que los pacientes que no se opera esperando que bajen de peso. ¿A qué te refieres con se espera que les vaya mejor? Sí, que tengan menos complicaciones. Por ejemplo, los pacientes o sea, tenemos muchos pacientes que llegan a urgencias que tienen obesidad, que tienen una hernia, que ya fueron a la consulta, no se les opera esperando que bajen de peso y llegan con datos de obstrucción, con perforación intestinal y requieren una intervención de urgencia. Habitualmente esos pacientes pues requieren una resección intestinal, no se puede hacer la plastía de todas maneras y tienen mayores días de estancia, o sea, se complican mucho. Y en cambio, por ejemplo, aunque las guías dicen que los pacientes obesos, o sea, a menos que estén sintomáticos, a menos que sean de urgencia, se operen, nosotros sí operamos pacientes obesos porque pues como la mayoría no bajan de peso, pues nos hemos estado como, digamos, arriesgando a operarlos con índices de masa corporal, pero las cirugías que utilizamos pues ya son con menos disección y favorecen que no haya tantas complicaciones o tan severas en el posquirúrgico. Y otra también sería pues la recidiva, porque se supone que en pacientes obesos, bueno, ya está escrito, hay más recidiva, pero en pacientes que vienen ya complicados, pues no se hace adecuada reparación de la hernia, algunos lo intentan y ponen malla y pues puede haber más recidiva todavía o infecciones más severas en el abdomen, Ok. en el sitio quirúrgico. Loreli, si tú pones esta intervención Ajá, y el comparador, entonces la intervención son pacientes que se someten a cirugía. ajá. El comparador es el tratamiento conservador. Entonces los Ujú, desenlaces no son comparables porque ok, uno va a tener recidiva o complicaciones propias de la cirugía y otro grupo va a tener complicaciones por la propia hernia. Entonces no son de inicio grupos comparables, ok. pero lo que sí podrías hacer es en una cohorte, no podrías hacer un ensayo clínico porque si las guías dicen que se tienen que someter a cirugía bariátrica o a disminución de peso, pues no sería ético que ustedes lo sometan. Pero es algo que está ocurriendo. Ujú, Entonces, lo que podrías hacer es una cohorte, observar únicamente lo que están haciendo tus compañeros con un fin clínico y diferente a tu proyecto y evaluar los factores de riesgo que condicionan que existan complicaciones en estos pacientes que son sometidos a cirugía con índice mayor a 35. Puedes evaluar si se utilizó o no malla, el grado ujú, de severidad
de la obesidad. Ujú, Si no sí, sí, es sí. así, entonces sería una pregunta PECO con exposición comparador y tu desenlace. Y ahora sí, son grupos que pueden ser comparables, porque no Ya. puedes comparar tratamiento expectante contra cirugía cuando los desenlaces son diferentes. Ok, bueno, gracias. ¿Vale? Era mi duda. Aldo, adelante. Aldo, tu micrófono yo creo que está apagado porque no te escuchamos. Perdón, ¿me escuchan? Ya. Sobre el proyecto de la doctora, bueno, ya le comentó, era más bien el comentario que yo le iba a realizar también, que no puedes realizar un estudio comparativo entre el gold estándar bueno, si no sometes al paciente al tratamiento ideal. Digo, yo entiendo cuál es la razón por la que estás sometiendo al paciente a una cirugía cuando las guías te dicen que tienes que someterlo primero a una cirugía bariátrica. Ahí la recomendación es hacer un estudio, pues desde mi punto de vista, ¿no? Realizar un estudio en donde inicialmente compares lo que estás realizando, este, por así decirlo, comúnmente, que es intervenir a los pacientes con obesidad versus lo ideal, ¿no? Que debería ser la cirugía bariátrica antes de la intervención quirúrgica de los pacientes con hernias ventrales, me imagino que son gigantes, y obesidad, ¿no? Para que puedas hacer eso que dice la doctora, que es comparar los grupos, porque si no, no vas a poder comparar los grupos. Obviamente, el paciente que tiene obesidad, que vas a someterlo a una cirugía que no es el gold estándar, va a tener mayor complicaciones que aquellas que sí es el tratamiento ideal. Perfecto, Aldo. Muchas Y ese gracias es todo por mi tu, comentario. gracias por tu observación, Aldo, y es algo que también pusieron en el chat. Si eso se aceptaría por el comité de ética. Si Loreli lo planteara como un ensayo clínico, por supuesto que ningún comité de investigación se lo aceptaría, porque si ya hay un tratamiento estándar, no podríamos dejarlo de forma expectante o ir de pronto contra las recomendaciones, pero si se hace de forma retrospectiva u observacional, sí es posible que este estudio se lleve a cabo. Aquí lo más importante de Loreli es mencionar todas las dificultades para que ese gold estándar ocurra, porque en México no se hacen las reparaciones sin tener la disminución de peso previa. Entonces, ahí es donde ella lo va a tener que justificar, pero de inicio, un ensayo clínico, pues no sería viable. Ahora, vamos a pasar a este ejemplo. Este ejemplo dice, ¿cuál es la frecuencia de deterioro cognoscitivo frecuencia de deterioro cognoscitivo leve a través del test Mini-Mental y el cuestionario de Pfeiffer en adultos mayores? ¿Qué opina? ¿Cuál es la relevancia clínica de responder esta pregunta? Yo creo que no es relevante porque sabemos el gran porcentaje de pacientes que van a presentar deterioro mental de adultos mayores y que va a ser progresivo conforme avanzan los años. Ok. Nubia acaba de dar su argumento de por qué no es relevante. ¿Qué pasa? Aquí, ojo, porque la pregunta es, solo quiero evaluar la frecuencia de deterioro cognitivo leve con 2 instrumentos. ¿Y qué va a pasar si un test me da una frecuencia de 30% y el otro de 5%? ¿Eso en qué cambia el contexto? Yo solo voy a identificar quién tiene o no tiene deterioro cognitivo, pero ¿qué voy a hacer? Este estudio, tal como estaba planteado, pues no requeriría hacer un proyecto de investigación solo para saber cuál es la frecuencia en 2 grupos. ¿Qué sí serviría? Pues hacer una intervención, plantearse 2 propuestas de intervención o una intervención que favorezca la disminución en el deterioro cognitivo.
O bien, si ustedes me dicen que hacer el mini mental es larguísimo en la clínica, en primer nivel de atención, bueno, entonces se podrían plantear un estudio de prueba diagnóstica que nos compare el gol estándar contra su nuevo instrumento, pero no solo para evaluar cuál es la frecuencia de deterioro cognitivo, sino la certeza diagnóstica, sensibilidad y especificidad de una nueva herramienta o de 3 preguntas en lugar del mini mental que lleva un montón de tiempo de aplicarse. Entonces, pero planteado como un estudio de prueba diagnóstica, no cuál es la prevalencia de diabetes con glucosa capilar y con curva de tolerancia. Pues eso no tendría ningún sentido. Ajá. Oscar justo está escribiendo que plantearlo como prueba diagnóstica, la capacidad del instrumento para detectar deterioro cognitivo en comparación con el Minimental. Eso por supuesto que tendría sentido, pero no solo decirme cuál es la frecuencia de deterioro cognitivo. ¿Sale? Ok. Ahora, entonces, tenemos que partir de este hecho, estado basal, maniobra y desenlace. Podría parecer redundante, podría parecer que ya lo vimos en las clases pasadas, pero es fundamental para que ustedes tengan una pregunta clara que resolver. Es en este momento donde ustedes analizan si de verdad es comparable, si los elementos están claros o no están claros, si tienen un desenlace o tienen diferentes desenlaces. Ahora, vamos a este ejemplo, vamos a ver qué tan claro estaba. Este estaba contenido en el artículo y dice, en el paciente que tiene diabetes tipo 2 con sobrepeso y obesidad, ¿será más relevante la reducción de peso que el control farmacológico estricto de la glucosa para evitar complicaciones? Díganme cuál es el estado basal, maniobra y desenlace. El estado basal son los pacientes con diabetes tipo 2 con sobrepeso y obesidad, ¿no? Ajá, ok. La Sí, maniobra. la maniobra es la, el control farmacológico estricto. Reducción de peso, ¿no? Reducción de peso. Ah, reducción de peso y la Ok. comparación sería el control farmacológico estricto. Ujú. Y el desenlace sería evitar las complicaciones, ¿no? Ok, perfecto. Dentro del estado basal, maestra, también entiendo que serían pacientes con diabetes tipo 2 descontrolada. No necesariamente. Ok. Podrías tener un grupo que esté controlado y descontrolado. La condición es diabetes con sobrepeso y obesidad. Tú vas a tener pacientes que pueden estar controlados o descontrolados o incluso distintos niveles de descontrol. Ok, ok. Ujú. Esto sería parte de la estratificación. Pero no necesitarías forzosamente tenerlos a todos controlados o todos descontrolados. Cuando hay estas variaciones, lo que hacemos es un análisis estratificado. Ahora, vamos a ver este ejemplo, vamos a ver qué tan claro está y qué tan fácil es identificar los componentes. ¿Cuál es el grado de contractibilidad del músculo geniogloso durante el sueño REM y grado de despertar que genere aumento de la morbilidad en apnea de sueño en población mexicana? ¿Quién dice yo? Serían pacientes con apnea de sueño de población mexicana, el estado basal. La maniobra sería la medición de la contractilidad del geniogloso en el sueño y el desenlace sería el aumento de morbilidad. Ok. Ahora, hay un elemento que no consideramos. Entonces, ya consideramos la contractilidad del músculo geniogloso durante el sueño REM. ¿Dónde quedó el grado de despertar? ¿Como maniobra o como desenlace? Sería desenlace porque este,
es una alteración del sueño y que tendría que ver con la propia, la apnea del sueño. Es pregunta, ¿eh? En este caso, lo que la alumna quería evaluar era la contractilidad del músculo geniogloso y el grado de despertar, ambas como intervenciones. Y el desenlace era la morbilidad. Pero ¿cuál es la morbilidad? ¿A qué se refieren con morbilidad? ¿Cómo lo buscarían dentro de los términos MESH? Riesgo cardiovascular, hipertensión, descontrol de hipertensión. El desenlace era, a lo que le llamaba la alumna morbilidad, era al descontrol hipertensivo. Pero ¿qué pasa si lo dejamos así como morbilidad? ¿Cómo creen que salga la búsqueda? Muy amplia. Muy amplia. Exacto. Va a salir súper amplia o puede que no les arrojen nada porque en los artículos no dicen morbilidad, dicen específicamente el desenlace que se quiera evaluar. Entonces, aguas con estos términos. ¿Por qué? Porque pueden decir todo y pueden no decir nada. Puede ser que en los artículos no se haya descrito morbilidad y entonces me van a decir que no hay nada descrito. Pero lo que sucedió es que utilizaron el término de búsqueda incorrecto. Entonces, ya ven cómo la primera parte, aunque parece la más sencilla y la más lógica, pues no lo es del todo. Ahora vamos a este ejemplo. ¿Cuánto influye el margen quirúrgico hepático en los pacientes posoperados de carcinoma? Estado basal, maniobra y desenlace. Pues el estado basal serían pacientes ya diagnosticados con carcinoma hepático. Ok. ¿Qué más? Algo más. Hepatocarcinoma más. Posoperados. Más cirugía. Ok. Posoperados de cirugía por hepatocarcinoma. Maniobra o variable independiente. Pues depende del tipo de cirugía, ¿no? Si fue una, no sé, dependerá de qué segmento Los hepático o márgenes. cuántos segmentos hepáticos. El margen sería. Ok. Ahora, el margen, ¿cómo se lo imaginan? ¿Cómo creen que se quería evaluar? Y son márgenes positivos, márgenes negativos o el tamaño, la distancia del tumor al margen. Ok. Ahí podrían apagar su micrófono. Listo. Ok. ¿Saben cuál era aquí lo que se quería evaluar? El margen quirúrgico, más de 1 centímetro y menos de 1 centímetro. ¿Eso está claro en la pregunta? No, Nada claro. Ahora, ¿cuál es el desenlace? ¿Cómo influye? Ser la recidiva o la... ¿Cuánto influye? Pero habría que poner la forma en que van a medir ese impacto, esa influencia. Ok. Entonces, un desenlace puede ser recurrencia. Otro desenlace puede ser supervivencia. Otro desenlace puede ser supervivencia libre de progresión. Esto no está claro y se tiene que especificar. Su pregunta de investigación debe contener los 3 componentes: estado basal, maniobra y desenlace. Dejar claro cuál es el comparador y el desenlace principal. No viene el desenlace, la intervención no es clara, lo único que es claro, pues es el estado basal. Una vez que su pregunta está adecuadamente elaborada, ustedes tienen que argumentar la factibilidad. El cuestionamiento tiene que ser sensato y debe haber ausencia de una respuesta previa. Si ya tiene respuesta, no vale la pena que ustedes lo lleven a cabo. Ahora, ¿qué implica la evaluación de la factibilidad y sensatez? ¿Qué elementos ustedes tendrían que considerar? El uso de los recursos que se van a requerir, si están disponibles de manera habitual en la unidad o si van a implicar
un gasto o una inversión extra a la que normalmente representa la atención del paciente. Perfecto. Ujú. También si realmente la maniobra, o sea, se correlaciona con el estado basal, ¿no? O sea, si va a haber un cambio o hay una asociación. ¿Ok? ¿Qué les parecería que yo en este momento, no me acuerdo si con ustedes habíamos platicado del estudio de la Jamaica, que se quería evaluar en niños que tienen resistencia a la insulina y obesidad, el efecto de Jamaica para disminuir el peso, para disminuir los marcadores de inflamación y la resistencia a la insulina? ¿Cómo evaluarían la sensatez de esta intervención? ¿Qué es lo que me preguntarían? Si la Jamaica tiene efectos antiinflamatorios en cualquier patología, o sea, se ha demostrado que tiene alguna acción. Por supuesto. Entonces, tendrían que explicar cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por los cuales esperan que la Jamaica disminuya la resistencia a la insulina, los marcadores de inflamación. Y por supuesto que esto también requeriría algún conocimiento previo. Este estudio se fundamentaba en estudios en ratas, donde en ratas sí había disminución de peso, pero pues esto tendría que llevarnos a pensar qué tan sensato, qué tan factible es el extracto de Jamaica, en qué dosis, en jarabe, en tableta, qué eventos adversos va a condicionar. Y eso nos lleva entonces a la factibilidad. ¿Qué tan factible es? ¿De dónde lo van a conseguir? ¿Quién lo va a financiar? Y pues desde la ética, no van a, si un niño ya tiene resistencia a la insulina y obesidad, no lo van a dejar uno con Jamaica a un grupo donde no sabemos siquiera si la intervención sirve y al otro grupo sin hacerle nada. No podríamos por consideraciones éticas. Entonces, este proyecto pues no sería ni factible ni sensato. Entonces, la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Por qué mecanismo de acción la intervención modifica el estado basal para condicionar o no el desenlace? Esta puede ser dentro de los criterios de causalidad que vamos a ver más adelante, podría ser la más débil o el más débil de los argumentos para causalidad. ¿Por qué? Porque dependemos del conocimiento disponible, pero al menos ustedes deberían explorar y dar una respuesta lógica a esto que se están preguntando. Les pongo un ejemplo. En el artículo estaba este ejemplo de cáncer cervicouterino y cómo se llegó a determinar su posible asociación con la conducta sexual. A finales del siglo XIX se analizaron los certificados de defunción de mujeres que habían tenido cáncer cervicouterino. ¿Y qué fue lo que observaron? Que había una alta frecuencia de mujeres casadas, viudas o prostitutas. Y en aquellas que habían tenido cáncer cervicouterino, casi no había mujeres núbiles o monjas. Esto llevó a concluir que posiblemente el desarrollo de cáncer podría estar asociado a contacto sexual. Pero hasta ese momento no había otra manera de describirlo. Pero esto era un acercamiento con el conocimiento que se tenía hasta ese momento. Más adelante, pues entonces ya se identificó la biología molecular, se identificaron las diferentes proteínas víricas que condicionaron o que estaban implicadas en la inmortalidad de las células y el papel que tenía el virus del papiloma humano. Pero deben ustedes esforzarse en identificar cuál es el posible mecanismo causal que condiciona que esa maniobra tenga un impacto sobre el desenlace. Esto nos falló muchísimo en el COVID. ¿Por qué la ivermectina tenía o esperaríamos que tuviera un efecto en el COVID? ¿Por qué acitromicina? ¿Por qué hidroxicloroquina? Si ya había estudios previos que si bien in vitro había actividad viral, pues hay un montón de otros factores que están condicionando la respuesta en los pacientes. A pesar de eso, lo utilizamos cuando no había el sustento científico suficiente para poder responder esa pregunta de investigación. Ahora, este es uno de los problemas que hemos enfrentado en la pandemia más que nunca, lo volvimos a enfrentar, la corriente antivacunas.
¿Qué sucede con la corriente antivacunas? ¿Alguien sabe de dónde surge? Y fue este sujeto, Andrew Wakefield, el causante de que aparecieran vacunas que ya habían, enfermedades que ya habían sido erradicadas por vacunación. ¿De dónde surgió esta teoría de que la vacunación condiciona autismo? De un artículo de Lancet que publicó cierta asociación en autismo contra la vacunación. ¿Y como cuántos pacientes incluyeron en ese estudio? No recuerdo 10. la verdad, ahí sí. ¿Cuántos? Déjenme ver si No, está en no. el chat. Fue un artículo expuesto en Lancet. Sí, se publicó en Lancet, no era cualquier revista. Aquí está el artículo original. Y este artículo se publicó en el 98. Se retractó hasta el año 2000. Y siempre, pues hay un montón de responsables, porque viene desde el comité de investigación que autorizó esta propuesta, pero también los investigadores, los que revisaron el proyecto, el comité editorial, pero nosotros también como lectores, porque nadie lo cuestionó. Vean cuántos pacientes se incluyeron. 12 pacientes. De 12 solo incluyeron a 11. ¿Qué pasaría si en este momento yo les pregunto si alguno de ustedes ha tenido cefalea en lo que va de la semana? ¿Cuántos me responderían que sí? Yo sí he tenido. ¿Y qué pasaría si en este momento les digo, oigan, ¿y ustedes se vacunaron contra el COVID? Pues todos se vacunaron, o la mayoría nos vacunamos contra el COVID. Algo así se llevó a cabo en este estudio. Eran entonces 11 niños, no queda muy claro cómo los seleccionaron y se les preguntó, eran niños que ya tenían algún grado de alteración y se les preguntó si habían sido vacunados, si habían tenido la triple viral. Ah, pues sí, sí la tienen. Es lo mismo que estoy haciendo ahorita con ustedes. Tuvieron cefalea esta semana, y se vacunaron, pues entonces puede ser la vacuna contra el COVID. Así se llevó a cabo este estudio. Además, en este estudio, pues no había una fisiopatología clara. Este estudio, pues no se pudo, los resultados de este estudio no se replicaron y además información que se extrajo de los expedientes, pues fue falsa. Entonces, vean cómo un estudio con 11 participantes pudo llevar y ocasionar tantas consecuencias, tanto en la pandemia como con el surgimiento de enfermedades erradicadas por vacunación. Publicada en Lancet. No es que se haya publicado en TV Notas, TV y Novelas, no, se publicó en la revista Lancet. Y pasaron más de 10 años para que este estudio pudiera ser retractado. Entonces vean cómo cualquier estudio, por mínimo que parezca, puede tener un gran impacto y no solo en su contexto local, sino a nivel mundial. Entonces acuérdense de este ejemplo cada vez que planteen una pregunta y cada vez que ustedes intenten minimizar el riesgo y decir, bueno, pues no es que no va a pasar nada. Aguas, acuérdense de este estudio. Ahora, es importante que el cuestionamiento generado sea a partir de la observación. Debió haber algún antecedente, debe haber algún antecedente. ¿Cómo Alicia va a justificar que la colocación de los sensores, además de la mejoría en el control glucémico, va a condicionar una menor sobrecarga en el cuidador? Va a tener que utilizar, si no hay estudios en niños o en niños con diabetes tipo 1, pues va a tener que utilizar la información en adultos o en alguna otra grupo de edad. A lo mejor hay en adultos jóvenes y adolescentes o en población adulta con diabetes tipo 1. Quizás se va a tener que utilizar esa información, pero se tendrá que argumentar muy sólidamente. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué nos pasó con influenza en el 2009? Las observaciones, había diferentes estudios que planteaban a la obesidad como un factor de riesgo.
asociado a la mortalidad. Aun cuando no se había evaluado la consistencia entre los diferentes estudios, ¿qué sucedió? Que hubo múltiples estudios posteriores donde se intentó evaluar cuáles eran los mecanismos causales, encontrar una explicación a por qué la obesidad condicionaba mayor riesgo de mortalidad. Esto nunca se corroboró, pero lo que sí se corroboró en estudios posteriores es que no era propiamente la obesidad, sino las comorbilidades asociadas a la obesidad. Eso era lo que estaba condicionando la mortalidad. Pero, mientras tanto, ya se habían llevado a cabo un montón de estudios para intentar evaluar cuáles eran los mecanismos causales por los que la obesidad condicionaba mayor riesgo de mortalidad. Entonces, que no les pase como en este artículo, como en este estudio. Ahora, es importante también que ustedes descarten la existencia de una explicación alternativa obvia. ¿Qué podría suceder? Imaginemos que queremos hacer un estudio que evalúe a las bebidas azucaradas. Niños que toman bebidas azucaradas versus aquellos que no, como causa de obesidad. ¿Ustedes podrían garantizar que el consumo de bebidas azucaradas es lo único que condiciona obesidad? ¿Qué tal que un niño se toma un jugo al día, pero hace 3 horas de actividad física y no pasa más que 10 minutos frente a la pantalla? ¿Qué pasa si toma un jugo, pero come frutas y verduras y no come otra comida chatarra? ¿Qué sucedería? ¿Qué sesgo podríamos presentar si no evaluamos las diferentes maniobras periféricas? Sesgo de selección, ¿no? De ejecución. Los sesgos asociados a la intervención son sesgos de ejecución. Si yo quisiera hacer un estudio, un ensayo clínico aleatorizado, bebidas azucaradas, aquellos que toman, a unos se les asigna bebida azucarada, a otros no, éticamente no sería correcto, pero en este supuesto escenario, con la aleatorización, lo que disminuiría es la probabilidad de tener un sesgo de selección, pero los sesgos asociados a la intervención son sesgos de ejecución. Entonces, para poder yo atribuir a las bebidas azucaradas este factor de riesgo para obesidad, necesitaría ajustar y considerar las diferentes maniobras periféricas. Ahora, vamos a ver este estudio. En el 99 se publicó un estudio en la revista Nature. En este artículo se evaluaba el efecto de la iluminación en la habitación de los niños durante la noche y su asociación con el desarrollo de miopía. Lo que ellos encontraron es que los niños que habían dormido antes de los 2 años con la luz prendida tenían más riesgo de miopía en comparación con aquellos que tenían la luz apagada. Dentro de los que durmieron con la luz encendida, el 48% tenía miopía y aquellos que durmieron con la luz apagada solo tenían miopía el 9%. ¿Qué sucedería? Si nosotros intentamos replicar este estudio, pues esperarían ustedes encontrar los mismos resultados. Pero resulta que se replicaron los resultados un año después y no se encontró eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, si analizamos de forma superficial el artículo, pues entonces podríamos observar aquellos que durmieron con la luz apagada, 9% tenían miopía. Los que durmieron con alguna lámpara prendida, 31%. Y aquellos que durmieron con la luz prendida tenían 48% de miopía. Esto nos muestra un gradiente biológico. Y entonces, a mayor exposición, mayor riesgo de miopía, ¿no? Eso parece. Pero, ¿qué sucedió en el estudio que se duplicó, que se replicó al siguiente año? Bueno, para esto se publica el artículo y entonces en los diferentes medios de comunicación se empiezan a difundir las noticias y entonces se empieza a hacer una campaña para promover dormir con la luz apagada. Un grupo de investigadores al siguiente año replica su estudio
y ellos no encontraron los mismos resultados que el artículo previo. Ellos no encontraron que la luz esté asociada a mayor riesgo de miopía. ¿A qué se debía? A que en este estudio, en el primer estudio, omitieron medir una variable que era muy importante, el antecedente de miopía en los padres. Entonces, no era que la luz prendida causara miopía, era que los padres que tenían miopía dormían con la luz prendida. Entonces, esto lo que nos mostró es que había una tercera variable no medida, que era la que estaba condicionando el desenlace. Entonces, ustedes se tienen que plantear si su intervención es lo suficientemente fuerte para mostrar un impacto sobre el desenlace y deberían ajustar por las diferentes variables de confusión. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿No? Ok. Ahora, esto era lo que discutíamos muy al inicio. Deben asegurarse que hay una ausencia de respuesta previa. No es válido que ustedes me digan, pues es que en México no se ha llevado a cabo. Bueno, ¿y que somos marcianos? ¿O por qué la población mexicana se debería comportar diferente? Si ustedes me dicen que es una intervención que depende del estilo de vida, de la cultura, del nivel de escolaridad, bueno, pues entonces vale la pena que se lleve a cabo en la población mexicana. A lo mejor sabemos el funcionamiento de los sensores en países de primer mundo, pero no sabemos cómo se comportan niños de Chiapas, con este calor impresionante de verano y de primavera, pues no sabemos qué tanto los sensores se despegan o no se despegan, qué tan útiles son o no en nuestra población. Si se requiere algún conocimiento tecnológico, pues seguramente va a impactar. Entonces, aquí ustedes con su cuadro de evidencias, la siguiente semana les muestro uno para que les vaya quedando claro cómo se hace. Con este cuadro de evidencias, a ustedes les va a dar claridad, pero también a sus evaluadores respecto a lo que hay descrito. Y si ya hay respuesta, ¿para qué le invierten 2 o 3 años de su tiempo? Sí, con un buen fin de semana de lectura es suficiente. Ahora, ¿qué pasaría si en este momento yo les dijera, bueno, pues es que en México, en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, no se ha llevado a cabo este estudio, pues no lo conocemos? ¿Qué pedirían si yo les dijera que quiero responder esta pregunta? ¿El tabaquismo pasivo es dañino? Y de pronto alguien de ustedes encuentra este forest plot de un metaanálisis. Por aquí me dicen que no se requiere un nuevo protocolo. ¿Por qué? Porque aquí estamos observando que desde 1985 esta pregunta ya está resuelta y ya sabemos que el tabaquismo pasivo es dañino. Entonces, a menos que yo quisiera contrastarlo con los vapeadores o con alguna otra intervención, pero si lo plasmo así, pues esta pregunta ya está resuelta. Entonces, ¿para qué me enfoco 2 años a algo que ya tiene respuesta? Ahora, esto es lo más importante. Si alguien les pregunta cuáles son los elementos fundamentales que debe tener su justificación, relevancia del estado basal, maniobra y desenlace, vacío en el conocimiento y el impacto clínico que tendría responder esa pregunta de investigación. Esos son los 5 elementos básicos. Ahorita lo vamos a ir desglosando. ¿Cómo me van a convencer de que el problema de trabajar con una población con diabetes es adecuado? ¿Hay suficiente información para que ustedes me digan cuál es la prevalencia de diabetes? ¿Qué número dentro de los dictámenes por invalidez ocupa la diabetes? Pero ¿qué pasaría si ustedes quieren evaluar una enfermedad que a nivel poblacional no es frecuente, pero sí en su contexto? Por ejemplo, esclerosis múltiple. Ahí no se van a basar en la prevalencia poblacional, pero sí me van a decir dentro de su consulta qué es el padecimiento que ustedes más observan o que tienen suficientes casos como para poder estudiar. Entonces, cuando hablamos de la relevancia del estado basal, ¿por qué esa condición? ¿Por qué diabetes y por qué no hipertensión? ¿Por qué obesidad mórbida y por qué no cefalea?
o por qué no infección de vías aéreas superiores. Tienen que argumentar con números la prevalencia de la condición o la importancia de esa condición. Puede ser que los resfriados comunes no condicionen mortalidad, no condicionen hospitalización, pero sí van a condicionar días de incapacidad, días de menor productividad. Entonces, acuérdense, números. A las justificaciones que revisé superficialmente, no vi que tuvieran estos números. Entonces, les faltan números. Ahora, tienen que hablar de la relevancia del desenlace. Si mi desenlace es control glucémico, yo tendría que especificar por qué voy a enfocarme en el control glucémico. El control glucémico es la condición final que me interesa, o yo controlo a un paciente porque quiero evitar que haya aparición de complicaciones. Si trato a un paciente con hipertensión, mi meta no va a ser bajar 2 milímetros de mercurio, es que a largo plazo no tenga enfermedad cardiovascular. Entonces, deben pensar en desenlaces que son clínicamente relevantes o que son críticos para que ustedes puedan tomar decisiones. Cuando hice mi proyecto de maestría, yo quería ver tasa de filtrado glomerular y la diferencia de 3 mililitros en sujetos sanos, pues no condiciona nada. Entonces, un desenlace clínicamente relevante es la presencia de enfermedad renal crónica. Entonces, ustedes tendrán que argumentar la gravedad de ese desenlace. ¿Por qué ese desenlace? ¿Por qué no otros? ¿Qué tan frecuente se presenta en la población que ustedes quieren analizar? Si ustedes quieren analizar la incidencia de enfermedad cardiovascular en adultos sanos, pues se presenta en el 1% de la población. Van a requerir al menos unos 10 años y al menos unos 10,000 participantes para responder la pregunta de investigación. Ahora, imaginen que quieren evaluar 2 tipos de cirugía y el desenlace en pacientes con cáncer de colon. Y el desenlace es el impacto en el índice neutrófilos linfocitos. Bueno, pues ¿eso qué impacto tiene en el desenlace que se quiere evaluar? O ustedes quieren evaluar el papel de calcio y vitamina D en pacientes en posmenopausia, pero no van a evaluar el nivel de calcio, no van a evaluar el nivel de vitamina D, su desenlace clínicamente relevante. Si dan esa intervención es porque quieren disminuir el riesgo de fractura. Entonces, acuérdense, frecuencia del desenlace en la población que ustedes van a incluir. ¿Y cuál es la importancia de ese desenlace? Condiciona costo, gasto, condiciona una menor calidad de vida, más complicaciones, sobrecarga del cuidador. ¿Qué condiciona ese desenlace? Ahora, aguas con las enfermedades que no tienen desenlaces clínicamente importantes, como marcadores de inflamación, hemoglobina glucosilada, control glucémico, control hipertensivo. Hay un estudio en el que se evaluó el impacto de la vitamina D sobre el riesgo cardiovascular. Ustedes, si quisieran dar el tratamiento, pues me convencerían, si me lo quisieran dar a mí, me convencerían que disminuye el riesgo de presentar o no eventos cardiovasculares. Pero el desenlace fue el puntaje. ¿Qué tanto el administrar vitamina D disminuye el puntaje de riesgo cardiovascular de Framingham? Ninguno de ustedes da ningún tratamiento para mejorar el puntaje. Lo que quieren es evitar que se presente una condición. Entonces, esos son elementos importantes del desenlace. Desenlaces clínicamente relevantes depende de la condición. Les digo, si es infección de vías respiratorias agudas, pues no esperaríamos que el desenlace más importante sea mortalidad. Ahí esperaríamos tiempo de recuperación, evitar la aparición de alguna enfermedad bacteriana o número de días de incapacidad. Entonces, desenlaces que son importantes, por ejemplo, mortalidad, infarto, fractura. Otros desenlaces que pueden ser importantes pero no críticos, dolor y funcionalidad. Y de baja importancia, inflamación, PCR, volumen de velocidad de sedimentación globular. Entonces, esos desenlaces son desenlaces subrogados. Esto es lo que no querríamos en sus proyectos. Querríamos desenlaces que son clínicamente relevantes. Ahora, ¿cómo pueden justificar la relevancia del desenlace? Uno, por la frecuencia.
pero también por el costo económico o el impacto que tiene en la calidad de vida. Entonces, si quieren evaluar una condición que tiene una frecuencia de 1%, va a estar difícil que ese proyecto llegue a buen fin. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Cómo sustentamos el efecto de la maniobra sobre el desenlace? ¿Qué es lo que me tienen que decir? ¿Qué es lo que me tendría que decir Alicia en su proyecto? Bueno, ¿de cuánto es la sobrecarga del cuidador? ¿De cuánto espera que sea la sobrecarga del cuidador en aquellos pacientes que tienen el sensor? ¿Y de cuánto espera que sea la sobrecarga del cuidador en el grupo que tiene la glucometría capilar? Tendría que decirme, ¿eso es el beneficio o la ganancia absoluta? ¿Qué tanto beneficio tiene la maniobra sobre el desenlace? Ahora, puede ser que la maniobra, pues a lo mejor me dé un efecto parecido, pero que me dé menos eventos adversos, que sea más barata, que esté accesible. Entonces, se puede también argumentar con la reducción de costos, la factibilidad, la simplificación del manejo terapéutico. En COVID se probó, bueno, se evaluó el efecto de un tratamiento de favipiravir, que la dosis inicial eran 3.200 miligramos, pero cada tableta tenía 200 miligramos. Entonces, imagínense la complejidad de tomar 16 tabletas y después continuar con 8 tabletas cada 12 horas por 5 días. Por supuesto que aunque fuera un buen tratamiento, la probabilidad de que el paciente se apegue es muy poca. Entonces, aquí se puede plantear otra intervención que simplifique el manejo terapéutico. Una dosis versus 16 tabletas o 32 tabletas al día. O bien, porque esa nueva intervención se espera que tenga menos eventos adversos. ¿Esta parte quedó clara? Creo que es la parte más difícil de entender. Doctora, yo, por ejemplo, en el mío, en la ganancia podría ser mejor apego terapéutico, o sea, mejor apego al tratamiento. Exacto. Podría ser. Ese podría ser tu desenlace. Podría ser que, o incluso menos eventos adversos, pero sí podría ser mejor apego al tratamiento. ¿En qué grupo esperarías que haya mejor apego al tratamiento? En el de monitoreo continuo, porque es algo que se hace muchísimo más rápido, está accesible, lo pueden hacer en un segundo. Y sin embargo, con las glucemias capilares hay que sacar, lavarse las manos, limpiarse, sacar el glucómetro, ponerle la tira, sacar el carga del lancetero, ponérselo, esperar la gota, esperar el resultado. Y con el monitoreo continuo es un escaneo inmediato y ya se tiene la determinación de glucosa. Perfecto, ese puede ser un desenlace. Y me encanta escuchar de este proyecto que el desenlace primario no es control glucémico, porque ya sabemos que el sensor es mejor que la glucosa capilar. Entonces, bien, por supuesto que ese puede ser otro desenlace. ¿De cuánto esperas que sea el apego en un grupo respecto al otro? Entre mayor sea la diferencia, menos tamaño de muestra van a requerir y más fácil de llevar a cabo su proyecto será. ¿Ok? Ahora, les pongo un ejemplo. Yo ahora ya cambié de la ingesta de proteínas a una prueba que se llama caminata de 6 minutos. Y entonces, la caminata de 6 minutos, el nivel de distancia que alcance una persona en 3 grupos. Entonces, en pacientes, mi estado basal son pacientes que tienen diabetes tipo 2. La intervención es la caminata, la distancia que alcanza una persona en la caminata y entonces tengo 3 niveles. Aquel que alcanza distancias bajas, que sería aquellos que tienen una condición física más baja, moderada y alta. Entonces, aquí lo que yo quiero evaluar como desenlace es qué tanto el nivel de condición física impacta en el desarrollo de enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo que ustedes me preguntarían para saber el impacto que mi intervención tiene sobre el desenlace?
Déjenme buscarles la cifra. Pero ¿qué es lo que me preguntarían para saber la relevancia de esta intervención? ¿Cómo los puedo convencer de que medir la caminata de 6 minutos o la condición física podría ser una buena alternativa para poder hacer una intervención que disminuya el riesgo de tener enfermedad renal crónica? ¿O no los he convencido? Pues es que al hacer un hábito como la caminata en 6 minutos, tendrías que compararlo con los que no lo hacen y tendría que ser un apego muy estrecho en los pacientes. Sería algo difícil de realizar, creo yo. Aparte, los 6 minutos son muy Mm, bajos a comparación de lo que recomienda la OMS regularmente, ah, entonces es un ok. impacto muy bajo. Pero Pero no es es que que la yo caminata de 6 minutos es una prueba para evaluar capacidad funcional. Entonces ahí hay Ok. que poner en evidencia la utilidad de la prueba para mejorar el rendimiento físico, para mejorar la capacidad funcional y a partir de ahí pues ya definir si eso va a repercutir en Claro, el desenlace. no es que yo quiera recomendarles que al día solo hagamos una caminata de 6 minutos. No, es esa caminata lo que refleja es cuánta distancia alcanza un sujeto en 6 minutos, pero eso es un reflejo de la capacidad funcional. Entonces, es más fácil que ustedes, en lugar de preguntarle al paciente, oye, ¿y usted hace ejercicio o no? Lo pongan a caminar 6 minutos y vean en qué nivel se encuentra. A los 6 meses o a los 3 meses lo vuelven a medir. Aquí la responsabilidad del paciente sería al menos mantenerse en ese nivel o incrementarla. Para que yo los pueda convencer del impacto, lo que ustedes necesitarían saber es que la prevalencia de diabetes de enfermedad renal crónica en los que tienen una capacidad funcional mejor es solo de 6%, mientras que en aquellos que tienen la peor capacidad funcional tienen 20% de enfermedad renal crónica. ¿De cuánto es el tamaño del efecto? O la diferencia o la ganancia absoluta. 6% en aquellos que 8%. tienen capacidad funcional y 20% en el otro grupo. Es la diferencia. Entonces, la diferencia absoluta sería 14%. Ujú, exacto. Entonces, esa sería una manera de que ustedes me podrían convencer. Ujú. Pero, por supuesto, que además yo tendría que evaluar, pues no solo la capacidad funcional, tendría que evaluar control, descontrol, cómo está la dieta y todas aquellas maniobras periféricas. Ujú. Pero, de inicio, eso es lo que ustedes tendrían que mostrar, cuál es la ganancia absoluta, el efecto que la maniobra tiene sobre su desenlace. Ujú. Ahora, finalmente, la justificación debe terminar con esto. ¿Cuál es la aplicabilidad de la respuesta o el objetivo latente? ¿Esto a qué se refiere? Es imaginar si en este momento tuvieran la respuesta a su pregunta de investigación, ¿qué cambiaría en la práctica clínica? ¿Qué cambiaría en la práctica clínica si en este momento yo respondo la pregunta inicial de cuál es la frecuencia de deterioro cognitivo utilizando Pfeiffer versus Minimental? ¿Qué cambiaría en la práctica clínica? ¿Cambiaría algo? No, no cambiaría, no tiene un impacto el resultado. Ok. Entonces, toda justificación, este es la cereza en el pastel de su justificación. Una vez que tengan la respuesta a su pregunta de investigación, ¿en qué va a cambiar la práctica clínica? ¿Cómo se va a beneficiar su paciente? ¿A nivel individual o a nivel social? Pero de nuevo, por ejemplo, si se establece como una prueba diagnóstica, si podrías decidir entre utilizar una escala u otra en el momento de la atención al paciente. Ese sería el beneficio, tener una herramienta que sea más accesible, que se aplique en 2 minutos y que no requiera media hora, que no tenga una capacitación especial.
permitiría un mayor screening, un mejor screening con menor tiempo. ¿Por qué? Y ahí parte de lo que se tendría que cuestionar en este deterioro cognitivo es en cuántos pacientes adultos mayores se les hace un screening para evaluar si hay deterioro cognitivo o no. Y después tendrías que plantear, o sea, no se vale que solo estés haciendo el diagnóstico y no hagas nada. ¿Cuál va a ser tu propuesta? ¿Ya lo diagnosticaste? ¿Y luego qué? ¿Qué le vas a proponer? No se vale solo decir que tiene deterioro cognitivo, pero que no haya nada que ofrecer. Entonces, en un estudio de prueba diagnóstica, para los que tienen, por ahí hay 2 o 3 proyectos que vi de prueba diagnóstica, su beneficio es tener una prueba diagnóstica que me dé un resultado en el menor tiempo posible, una herramienta que no requiera capacitación, una herramienta que sea más reproducible, que se pueda utilizar en el primer nivel de atención. Entonces, hay una prueba, uno de los alumnos llevó a cabo un estudio en el que quería evaluar si el instrumento FINRISK ayudaba a identificar a aquellos pacientes que tenían resistencia a la insulina. Pues en el primer nivel de atención no tenemos HOMA para medir resistencia a la insulina y nada para medir resistencia a la insulina. Entonces, a través de este instrumento, que son preguntas muy sencillas, antecedentes de diabetes, el valor de glucosa, circunferencia abdominal, a partir de ahí se puede o se obtuvo una herramienta con un puntaje para decidir qué paciente era probable que tuviera resistencia a la insulina. Entonces, ese sería el beneficio en ese contexto, el poder identificar aquellos pacientes con la condición de alguna forma más sencilla o a menor costo. ¿Ok? Entonces, a manera de conclusión, ¿cómo saber si su pregunta es clínicamente relevante? Pues porque va a mejorar la salud o la calidad de vida del paciente. Esta pregunta no está resuelta al revisar la literatura. Ustedes conocen la magnitud del beneficio esperado. Esa respuesta va a tener una aplicabilidad en la clínica. El proyecto va a tener valor social. ¿De dónde surge? Surge de una necesidad en la clínica. ¿Hay un vacío en el conocimiento? Su pregunta de investigación está clara, sabe qué busca, por acción de qué. La justificación sobre el impacto que tiene la maniobra en el desenlace es factible, es lógica. Hay una explicación fisiopatológicamente posible de cómo esa intervención condiciona determinado desenlace. Hay suficientes antecedentes científicos para que nos muestren que esa pregunta no está resuelta. Ajá. Y finalmente, la relevancia del estado basal, la relevancia del desenlace y el impacto que la maniobra tiene sobre el desenlace. Desde frecuencia, prevalencia, gravedad de la condición, mortalidad, costo y complicaciones. Ajá. Y esto es lo más importante. Para saber qué tan factible es la pregunta, ustedes tienen que considerar sí o sí cuál es el efecto que ustedes esperan en un grupo versus el otro grupo. Esta diferencia idealmente debería ser mayor al 10%. Esta que yo les mencionaba hace ratito de la enfermedad renal crónica y la capacidad funcional, 20% contra 6%, la diferencia es de 14%. Es una condición que sería clínicamente relevante. Y finalmente, la aplicabilidad de la respuesta, que también se le llama objetivo latente. ¿Cuál es la utilidad final? ¿Para qué va a servir su proyecto? Imaginar la respuesta y cuál sería la aplicación de la misma. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No se trata de ver qué pasa, a ver qué se encuentran, de generar una pregunta porque se me ocurrió. Debe tener argumentos sólidos para poderse responder. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Doctora, yo siempre he tenido como una inquietud de esto de hacer las réplicas de estudios que ya se han realizado en otros países. Y siempre he pensado que, bueno, si ya se conoce la respuesta, pues ¿para qué lo aplicamos?
pero a veces también pienso que muchos de los estudios que se realizan pues son como europeos, pues americanos, y obviamente eh, nuestra raza es completamente en algunos aspectos diferentes a las características de esos individuos en los que ya se respondieron, ¿no? ¿Por qué es esto como tan insistente en que no tenemos que replicar si ya está contestado, pero si ni siquiera es nuestra población, si ni siquiera es nuestro entorno social, nuestra cultura, muchos factores que nosotros no tenemos como los que se han realizado en estudios pues americanos o europeos, ¿no? Ahí la verdad a veces entro como en ese conflicto, ¿no? No es tan sencillo este ejemplo que estás poniendo, Alicia, porque ya lo acabas de decir. ¿Qué tan novedosa tiene que ser mi investigación? Si tú me dices, por ejemplo, en este proyecto de los sensores, ha sido algo que se ha cuestionado a este proyecto. Pues si ya se sabe, ya se respondió en otras poblaciones que el sensor es mejor. Pero uno se pregunta, ¿y de verdad el sensor funciona igual en las condiciones de nuestra población? ¿Todos los pacientes tienen un teléfono inteligente? ¿Todos los pacientes saben utilizarlo? ¿Cómo se comporta el sensor en las altas temperaturas, a 40 grados o a los 50 grados que llegamos en este año? ¿Se comporta igual o no? O podría ser que en un estudio de a lo mejor de un tratamiento oncológico, se evaluó en población que tiene estadios incipientes de la enfermedad. Si no hay estadios avanzados como los que predominan en tu población, pues tendrías que hacer un estudio en tu población. Entonces, cuando hay una diferencia entre poblaciones, cuando ustedes tienen los argumentos para decir que esa maniobra se ve influenciada por el estilo de vida, por el nivel cultural, por la alimentación, por el estado nutricional, pues entonces vale la pena. Pero lo que no se vale es que digan, porque en mi población no se ha hecho. Bueno, pues no se ha hecho, pero ¿por qué características tiene tu población que hacen necesario ese estudio? Entonces, pero ahí en el cuadro de evidencia, ustedes me dirían, mira, es que todos los estudios se han hecho con pacientes de países de primer mundo, donde tienen una alimentación diferente, donde el estado nutricional es diferente. No se ha hecho en México, donde predomina este estado nutricional que puede impactar de cierta manera en el desenlace. Eso sería lo que yo haría para argumentar esto, de, bueno, pues no se ha hecho en esta población, pero mi población tiene un comportamiento diferente a la población donde el estudio se llevó a cabo. Gracias. De nada, Alicia. Dice, ¿nos podrías platicar, Noé, tu proyecto en estos minutos que nos faltan? Los proyectos de la siguiente semana es un seminario. En este seminario lo que iremos viendo son sus proyectos. Yo voy a tomar al azar, son un montón, entonces voy a ir tomando al azar diferentes estudios de prueba diagnóstica, de causalidad, y aquí ustedes lo van a ir presentando y argumentando. Si alguno le hizo cambios a lo que ya me habían mandado, por favor avísenme para que no les ponga la presentación incorrecta. ¿Podrías, Noé, platicarnos de tu proyecto? Alcanzo a ver que parte de la dificultad que tiene él es que el instituto donde se quiere llevar a cabo no tiene fentermino. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos platicas? Sí, mi proyecto al inicio era comparar la reducción de peso de la liraglutide topiramato contra topiramato solo. Pero en las observaciones que me realizó,
pues me queda claro que tengo que involucrar el peso, la actividad física, variables que se quedan un poco difícil para poderlas. Obviamente, la liraglutida con topiramato tendría una mayor efectividad que el topiramato solo. La idea al inicio era comparar la liraglutida con topiramato y el topiramato contra fentermina, ya que la fentermina sí ha sido uno de los fentermina y topiramato ha sido una de las asociaciones que han, incluso hay varios estudios en los que mejora el índice de masa corporal en los pacientes que se les ha aplicado. Sin embargo, el riesgo de la fentermina puede causar dependencia. Ok. Y ahí es donde pensaba en poder hacer que la liraglutide sustituyera a la fentermina, que nos diera igual de resultados que la fentermina con topiramato y no causar esa dependencia a la fentermina. Pero también la otra limitante que es que al menos aquí en el instituto pues no tenemos fentermina. Ok. Y prescribirla pues es un poco difícil. Ok. Entonces, eso ya está limitando la factibilidad de tu proyecto. Creo que definitivamente, pues el usar fentermina no va a ser una alternativa. Y si regresas a la pregunta original, que era liraglutide más topiramato versus topiramato, forzosamente vas a tener que analizar las otras maniobras periféricas. Porque qué tal que yo estoy con una dieta cetogénica, liraglutide y topiramato y puedes tener pacientes que siguen teniendo su dieta normal y no hay disminución en la ingesta calórica. Entonces, para evitar un sesgo de ejecución, sí vas a necesitar plantearlo. Ok, y por ejemplo, tratando de disminuir un poco lo periférico para que no tenga sesgo, pudiera basarme en únicamente que los criterios de admisión sean paciente con malos hábitos de alimentación y sin actividad física. Pero necesitas de todas maneras graduarlo, porque puedo tener los peores hábitos, pero puedo estar disminuyendo el consumo. Hay personas a las que la liraglutida no les hace absolutamente nada y su consumo de alimentos está normal. Entonces, sí o sí, necesitarías evaluar algún instrumento para evaluar su calidad de la dieta. Tanto la calidad de la dieta como la actividad física. Y hay algunos instrumentos sencillos, pero esto nos lleva a pensar que tu estudio de inicio no puede ser retrospectivo, porque hay un montón de cosas que pueden impactar y que no se reportan de forma rutinaria. Entonces, aquí la Sí. solución sería hacerlo de forma prospectiva. Así es, sí. ¿Vale? De hecho, es la idea de poder encontrar la población, que no creo que sea muy difícil, ¿verdad? La población blanco para poder aplicarlo en un periodo de 6 meses y ver los resultados. Ok. Perfecto. Considera solo tu tiempo, el tiempo que dura la maestría, el tiempo que te va a llevar el reclutamiento. Ajá, Sí. ¿sale? Bueno, chicos, pues por hoy se nos acabó el tiempo. Tengo una reunión justo en 2 minutos. Vamos a continuar la siguiente semana con sus proyectos. Como son tantos, al azar los voy a elegir. Pero si me dan oportunidad, este fin de semana me pongo al corriente con las tareas que no he contestado. Y si no si no lo pueden presentar aquí en el seminario, sí les hacemos retroalimentación. A cualquiera de los dos correos, al mío
o al del CAIC. ¿Ok? Y en el transcurso del día les subo la grabación para que puedan repasarla. ¿Ok? Y vayan, así conforme vamos avanzando en las clases, vayan trabajando en su proyecto en Word. Vayan redactando en un documento de Word su justificación con estos elementos para que no se vayan atrasando. ¿Vale? Perfecto. Ahorita que que terminemos la clase, les pongo los correos en el chat. ¿Sale? Perfecto. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Los veo la siguiente semana. Cuídense mucho. Gracias, bye. Bye.